Gracias a Dios, por la gracia de Dios, por lo que Dios nos ha concedido. Y queriendo explayar un poquito más el concepto del testimonio, saben que a veces nosotros acá en la iglesia lo hacemos como naturalmente, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que sea parte de la liturgia, como quien dice, que sea parte de nuestra reunión, el contarnos un poco cómo nos fue, pero principalmente cómo nos fue con Dios, y nos llena el corazón. A veces sin querer queriendo, ¿no? Perdemos un poco la perspectiva de la importancia que tiene nuestro testimonio para quienes nos escuchan. El testimonio sabemos que es un concepto que está en la Biblia y que tiene muchísima importancia para nuestra fe cristiana. Y eso básicamente es el acto de, como hemos hecho siempre, ¿no? Como lo hacemos, el acto de compartir experiencias, de compartir encuentros con Dios, reflexiones personales sobre lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y podemos ver a lo largo de toda la Escritura numerosos ejemplos de personas que dieron su testimonio, mostrando el poder de Dios transformador para con ellos. Miren, Jesús mismo enfatizó la importancia del testimonio cuando les dice a los discípulos, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me seréis testigos. Serán mis testigos, es dar testimonio de, ¿sí? Entonces, mediante el testimonio, estos creyentes se convierten en testigos vivos, dando testimonio de la realidad que ellos vivieron, de la obra transformadora de Dios en ellos. Entonces, como vemos, el testimonio, una de las cosas para las cuales nos sirve es fuente de aliento, de fortalecimiento, tanto para quien lo da, porque lo vivió, como para el que lo recibe, para quien lo escuche. Y cuando los creyentes compartimos nuestras historias personales, cómo Dios intervino en cuestiones de sanidad o guiando nuestra fe, nos estimula muchísimo. Miren, Hebreos 10, 24 y 25 dice que insta a los creyentes, ¿no?, a considerar como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino animándonos unos a otros, ¿sí? Los testimonios pueden encender esta chispa de la esperanza, renovar la fe y recordarnos a nosotros, personas, seres humanos, de que Dios obra activamente en su pueblo. Nos ayuda a recordar, nos ayuda a tener memoria y a ver en las experiencias de los demás el reflejo de lo que puede ser la nuestra. Y como si fuera poco, se convierte en un arma poderosa contra lo que pueda llegar a maquinar el enemigo. Porque compartir historias personales de triunfo, de liberación, de restauración, proclama la victoria de Jesús sobre el mal. Permite que otros vean a Dios, de que puede transformar incluso lo que creemos que sería imposible. Hoy con una amiga ella me compartía una historia tremenda de cómo Dios es capaz de restaurar un matrimonio tras una infidelidad. Esa persona perdonó a su mujer, pero justamente a raíz de la infidelidad quedó embarazada. Y este testimonio comentaba de que el hombre, que era un fiel creyente, después tras los duelos y las luchas que tuvo internamente, perdonó a su mujer y aceptó a ese hijo que estaba en su vientre como suyo. Un testimonio de poder de Dios en esta persona, en este hombre increíble, capaz de restaurar los matrimonios. De lo más difícil. Esto da fortaleza, esperanza para superar los desafíos. Las historias personales de estos encuentros que hemos tenido con Dios, que nos ha dado su gracia, su perdón, también sirven como puente
especialmente para aquellos que no conocen de Jesús, de lo que podría llegar a ser capaz de hacer aún también en sus vidas. Nos habla del mensaje de salvación. Los chicos que se bautizaron, los jóvenes que se bautizaron, dieron su testimonio de cuándo conocieron a Jesús, del cambio que hizo en sus vidas, y les animaba a todos aquellos, creyentes y no creyentes, que procuraran experimentar esta fe que ellos estaban viviendo también, que Dios tenía poder para los cambios, en ellos y en cada uno de nosotros. Así, estos corazones están como más abiertos y receptivos a escuchar la verdad del Evangelio, ¿es así? Estos son los testimonios. Saben que a lo largo de la historia, los testimonios no solamente son no solamente se cuentan habladamente, oralmente, por así decirlo, de forma narrativa, sino que también se han hecho a través de la música. En la antigüedad, por ejemplo, en la época medieval, ¿saben cómo se llamaban aquellos que cantaban contando historias de hazañas y proezas? Trovadores o juglares. Muy bien. Bueno, estos recorrían los pueblos, ¿verdad? Las aldeas, las ciudades, cantando, capaz que con un laúd, me los imagino, historias, vivencias que ellos tuvieron, pero a través de la música. Pero no era solamente el hecho de cantar por cantar, ahí había memoria. Traía la historia al presente, porque contaban hazañas, proezas bélicas muchas veces, y que se convertían en testimonio de la verdad que ellos de repente pudieron ser parte o no, pero era parte de la historia y sostenía a esa comunidad, aquellos que lo escuchaban. Así que el testimonio en este contexto era fundamental, porque no solo se trataba de cantar lo ocurrido, sino de darle sentido a la historia. Demostrar que estas hazañas tenían un valor trascendente, porque no era solamente para ellos los que escuchaban que les infundía fe y esperanza, sino para aquellos que a futuro, otras generaciones, lo escucharan también. Era afirmar la verdad, y esa verdad era la base en donde ellos construían su identidad. Pero la cuestión no queda solamente en la época medieval. Sabemos de que habían más antiguamente, ¿sí? En el pueblo de Dios habían quienes cantaban y contaban historias a través del canto. ¿Quiénes eran? Los salmistas. De hecho, el libro de Salmos es una recopilación de canciones, ¿verdad?, que cuentan historias. ¿Historias de quién? Habían de muchos personajes los salmos, no es solamente de uno en particular. Pero cuentan historias y hazañas y proezas, pero que vienen de parte de Dios. David es el que más conocemos, entre otros, aquellos que también escribía, componía canciones y cantaba sus testimonios de vida, los cantaba. Y ahora hoy particularmente vamos a estar viendo uno del Salmo 21, que ya les invito a que lo vayan viendo, vayan bichando por ahí, ver dónde está. Este Salmo 21, que también es atribuido generalmente, compuesto por David, se sitúa, en realidad esto se da antes del exilio del pueblo de Israel, antes de que fueran cautivos. El reinado era de David, y David era el que había escrito este salmo. Por supuesto, si tenemos un Salmo 21 es porque había antes un Salmo 20. Y en este Salmo 20, lo que pasaba era que David clamaba, le pedía a Dios victoria para una batalla que él tenía que librar. Y aquí vemos en el Salmo 21, a través del canto y de su testimonio, que Dios le dio la victoria que él pedía. Vamos a ver cómo en este Salmo 21 se celebra esta victoria obtenida, en donde se reconoce que fue Dios quien respondió
y que no fue un canto de triunfo humano, sino un himno de gratitud a Dios, quien dio la fuerza, quien dio la vida, quien le dio la gloria al rey. Entonces David sí era un líder político, pero también era un líder espiritual. Y aquí vemos, y vamos a leer, que expresa gratitud por lo que le dio, gratitud por la salvación, por las bendiciones recibidas. Reconoce que el éxito no es fruto propio, no es suyo propio, sino que ese poder fue gracias y solamente gracias a Dios. Y saben que este salmo en particular, me gusta hacer un poquito de historia en esto, no era un salmo que lo compuso David y se lo cantó al Señor y quedó entre él y el Señor y listo. Y después de repente lo escribió y lo compartió en este libro de salmos. No. Esto se usaba en ceremonias comunitarias, como cuando damos los testimonios, igual. Se dio en una ceremonia comunitaria de acción de gracias. Entonces allí se recordaba la proeza del rey, sí, pero que no estaba en su mérito propio, sino que la gloria y la honra, todo era para Dios. Era su fidelidad la que sostuvo todo. Así que este Salmo 21 en particular, sabemos, y pudo haber sido, es muy probable que haya sido así, que se haya cantado en el templo como testimonio comunitario de lo que vivió el rey, pero que se expande a todos los sacerdotes y el pueblo. Y todo esto lo sugiere, bueno, cómo está compuesto el salmo, la estructura y qué sé yo, pero la cuestión es que la experiencia personal del rey David fue compartida en la comunidad y se convierte en un motivo de alabanza colectiva. Qué importante es dar testimonio de lo que Dios hace en nosotros. Vamos a leer el Salmo, ¿sí? Del versículo 1 al 7, porque les cuento que el Salmo básicamente se reparte en dos secciones. La primera, que vamos a ver del 1 al 7, es alabanza y gratitud por las bendiciones recibidas por parte de Dios y la victoria que le concedió al rey David. Esta es la nueva versión internacional. ¿Cómo actuó Dios en el pasado? Vamos a ver cómo actuó Dios en el pasado de David. Lo que él recibió. Verso 1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selah. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Hermosa estos 7 versículos. ¿Cómo termina? David se alegra muchísimo en la fuerza que le ha dado el Señor y reconoce que su victoria en la batalla, que la corona que él tiene, que todos los méritos, todas las bendiciones que haya podido recibir son por parte y por medio de Dios. No son fruto propio, son mérito de Dios y de su bondad. Y es recreada David en este sentido porque muestra humildad. Estamos hablando de una persona con estatus político y espiritual, ¿sí? Pocas veces he escuchado, creo que la primera vez en mi vida, y sin entrar en temas políticos, pero he escuchado una vez a un presidente darle gloria y honra a Dios con sinceridad. Pero no se suele ver eso, porque somos todos crack. Y si hay algo bueno es por nosotros, y si hay algo malo es porque la culpa fue de él. Claro, obvio. El rey, lejos de atribuirse el mérito, se presenta como receptor, nada más de las bendiciones de Dios y totalmente agradecido.
Y cuando habla incluso de la salvación, Dios me dio la salvación. Acá sí puede verse de que puede ser en un sentido amplio esta salvación, ¿no? Pudo haber sido en el sentido militar, que lo salvó y lo libró de haber muerto, pero también en un sentido espiritual, de la protección espiritual. También en estos versículos vemos de que David realmente hace una oración sincera, que no lo vimos, pero se los conté del versículo del Salmo 20, que realmente hace una oración verdadera, y cómo acá sí nos cuenta, ¿no?, que el deseo de su corazón y la petición de sus labios, que fue elevada a Dios, que nos muestran el anhelo interior que él tenía y la expresión de su boca, la oración, cómo fue contestada. Pero tuvo que haber un encuentro con Dios, tuvo que haber un acercamiento a Él para pedirle lo que Él estaba necesitando. ¿Qué le pidió el rey? El rey le pidió vida, ¿sí? Que, como les digo, puede entenderse también en un sentido literal, no morir, o también como que se perpetúe la casa real. Vieron que decía eternamente y para siempre, ¿no? Acá sí puede señalarse y apunta a lo que es la dinastía del rey, de perpetuarse. Y también nos invita, con todo este contexto, a un Selah. Hemos hablado del Selah, un silencio reflexivo. En este caso era para reflexionar sobre lo que estaba cantando el rey David, sobre la gracia recibida por Dios, sobre sus bendiciones, sobre el mérito que él se merece. Realmente Dios ha sido muy bueno con David, y también acá se puede ver que respondió a sus peticiones y le dio más, mucho más de lo que cualquiera podría haber recibido por mérito propio, sino que porque vino de Dios fue mucho mejor la recompensa todavía. Podemos decir entonces, resumiendo, ¿no?, estos versículos, que la bendición divina, que acá es descrita como permanente y abundante, se da siempre y cuando tengamos intimidad con Él. Cuando dice el pasaje, ¿no?, que dice, lo llenaste de alegría con tu presencia, es su presencia la que nos brinda alegría. Acá se enfatiza muchísimo la comunión y la intimidad con Dios, porque fue allí cuando Él oró, fue allí a quien Él cantó. Fue gracias a todo esto que Él recibió también sus bendiciones y pudo dar testimonio de lo que pasó públicamente. Y que esa felicidad y esa plenitud superó cualquier beneficio material que haya Él querido tener. Y el versículo 7, aquí vemos esta verdadera estabilidad de la vida, ¿no?, que por cierto no está en las circunstancias, sino que está en Dios mismo. Dice, por cuanto el rey confía en Jehová, no será conmovido. Si habrán rollos en la vida que nos desestabilizan, si habrán situaciones que hemos experimentado que quizás ahora también que nos desencajan de una manera, pero por cuanto el rey confía en Jehová, no será conmovido. ¿Qué será de nosotros entonces si confiamos en Él? ¿Seremos conmovidos? Yo creo que no, porque Dios fue, es y será el mismo siempre. Vamos al versículo 8. Vimos las cuestiones pasadas de Dios que le ha bendecido a David, y ahora, ¿cómo creen que actuará Dios en el porvenir? Vamos a verlo a partir del verso 8. Y dice así, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshacerá en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones,
mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Vieron que cambió el tonito acá, ya no era tanto qué alegría por las bendiciones de Dios recibidas, sino que ya es más fuerte este tono del Salmo, porque habla del futuro, pero del futuro más que nada de los enemigos, en este caso. De que no solo Dios brindó la victoria, sino que también va a proteger al rey de los enemigos. ¿Qué hicieron los enemigos de Dios? Se rebelaron contra él, conscientemente. El versículo 11 dice: porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones. No fue, se me ocurrió una picardía y la voy a hacer, tipo rinraje, toco el timbre y salgo corriendo, no. La fragua era la estrategia de moldear despacito, poner en el fuego, con paciencia, con astucia y con inteligencia, usar todo eso para el mal. Yo sé que puede ser muy loco, que no se me malentienda con lo que voy a decir, ¿no? Pero Hitler era brillante. O sea, la inteligencia que tenía era impresionante. Pero toda esa inteligencia y todos quizás los talentos que tenía naturales, que él poseía, ¿para qué los usó? Para el mal. Fraguó maquinaciones, hizo destrozos en toda una población y más, porque se viven las consecuencias hasta ahora de todo ese genocidio. Entonces, hubo rebelión consciente contra Dios. Se trabajó, se moldeó, se maquinó. Y estos enemigos, pese a todo esto, sus planes fueron frustrados. Y gloria a Dios por eso. La soberanía divina es más que todo esto. ¿Cómo actuó Dios frente a ellos? Aplicó su justicia. Tarde o temprano Dios aplica su justicia. Y la justicia de Dios se manifiesta en la protección de los justos, en la derrota de los malvados. Y de hecho se describe acá cómo los planes, ¿no?, de los adversarios fueron frustrados por el poder de Dios, que los va a consumir a todos. El verso 10 dice: su fruto destruirás de la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres. Miren, este versículo en particular habla de un alcance del juicio divino que trasciende ese momento. Incluye la descendencia de los enemigos, va a cortar con el mal desde ese momento y para siempre. Y en la mentalidad antigua, para cuando estaban cantando esto, era súper importante, porque ellos entendían que la posteridad, que el hecho de que su nombre sea conocido, tenía que ver mucho con la descendencia. La extensión de la persona era su descendencia, pero ellos iban a ser destruidos. Lo que simboliza este versículo es la erradicación completa y total del mal. Y termina con una alabanza, ¿no?, con una gratitud, y dice el verso 3: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Qué cierre notable, ¿no?, porque realmente recuerda que toda victoria debe terminar en alabanza. Por eso le cantamos a Dios, porque hemos vivido muchas victorias en Él. Y hemos visto cómo Él ha obrado, hemos visto a Jesús. ¿Saben que este salmo en particular, así como otros, no es nombrado en el Nuevo Testamento? Pero podemos verlo en su estructura y en su lenguaje, como hay muchos intérpretes que lo consideran como una prefigura de Cristo. Miren, desde los primeros siglos, la Iglesia vio a este Salmo 21 como en él la figura de Cristo. ¿Por qué? Porque ven las profecías de victorias cumplidas, la exaltación del Rey, el reinado eterno de Jesucristo,
Hubo varios padres de la iglesia que interpretaban, ¿no?, lo que era la corona de oro, la largura de días eternamente. Todos eran símbolos de Jesús, de su resurrección y de cómo Jesús es exaltado. Aún hay teólogos contemporáneos, aquellos que estudian muchísimo de la Biblia e indagan un montón, que este salmo sigue siendo una anticipación de lo que es la victoria final de Jesús sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte. Es como una invitación que el Salmo todavía nos hace a participar en esta alabanza y en esta gratitud a Dios. ¿Nos invita este Salmo a hacerlo? ¿Qué significa este Salmo para nosotros hoy? Ya vimos de la iglesia primitiva, vimos de los teólogos ahora, pero ¿y nosotros que estamos acá hoy? Escuchando todo esto, escuchando de este Salmo, que como vemos trasciende las generaciones y la historia nos llega a hoy. ¿Qué significa este Salmo para nosotros? Quisiera contarles lo que me pasó a mí con este Salmo y a la conclusión o a la reflexión que he llegado. Primero, me ha invitado a vivir en gratitud, porque así como David reconoció que todo provenía de Dios, yo creo que también debería agradecer por cada bendición que tengo, por cada bendición que tenemos, por la salud, por la familia, por el trabajo, por nuestra comunidad. Gratitud. Hay algo para agradecer, no es todo nefasto en la vida. Si Cristo está contigo, algo bueno hay, ¿no? En segundo lugar, me invita a confiar en medio de la incertidumbre. El mundo nos dice que vamos a depender de nuestras fuerzas, de nuestros logros, de lo que yo pueda hacer, pero el Salmo nos recuerda que finalmente la victoria viene de Dios. Así que esto me invita a confiar en Él, pero de una manera particular, vinculándome con Él. No puedo solamente estar sentada, cruzada de brazos y decir, bueno, el Señor proveerá. No, anda a buscar laburo, si querés que Dios provea, en este caso comida, alimento y qué sé yo. Dios proveerá. Sí, claro que va a proveer, pero tenemos que hacer nuestra parte. Y la primera que deberíamos hacer, en todo caso, en el mejor de los casos, es orar, así como hizo el rey David. Oró con fe. El pueblo clamó antes de la batalla y luego celebró la respuesta. Este es el Salmo 21, la respuesta a la oración. Nuestra oración debe ser confiada, no temerosa, creyendo que lo vamos a recibir. Nuestra oración debería de ser específica, perseverante, con alabanza, considerando que nuestras súplicas sí van a ser escuchadas por Dios. Capaz que no nos va a responder todo lo que queremos, pero sí van a ser escuchadas por Él. Y de una forma u otra Él va a responder. Y en cuarto lugar, me recordó que la fe no es solo personal, sino que es comunitaria. Que el pueblo celebraba junto al rey sus proezas. El pueblo las hacía suyas. Hoy como iglesia estamos llamados a reconocer juntos nuestras victorias. Cómo Dios nos concede bendiciones. El compartir nuestros testimonios nos trae felicidad. Y felicidad por ver la felicidad de nuestro hermano. Es una obra maestra este salmo porque combina mucha cosa, ¿no? La alabanza, gratitud, confianza, esperanza, un canto de victoria, dependencia de Dios. Este mensaje incluso trasciende, como vemos,
No solamente era para el contexto en donde David cantaba su testimonio al pueblo y lo hacían suyo propio, sino que nos llega hasta el día de hoy. Y se convierte literalmente en una fuente de inspiración para nosotros, ¿verdad? Que nos fortalece a cada uno de los creyentes de todas las épocas, porque a todos nos toca algo. Siempre hay algo que en lo que Dios nos ha bendecido, y hay luchas en las cuales hoy seguramente estemos y deberíamos de ponerlo en las manos de Dios, porque tenemos acá un testimonio fiel, que fue David en este caso, que lo vivió, lo experimentó así, y hoy nos está invitando a hacer lo mismo. Reconocer que la verdadera fuerza viene de Él, que la victoria final del bien sobre el mal va a ser real y viene de Él, que nuestra respuesta debe ser en intimidad con el Padre, en confianza y en seguridad, y que debemos ser agradecidos, debemos alabarle y continuar haciéndolo hasta que Él vuelva por nosotros. Les voy a tirar un desafío. Les voy a invitar a que tengamos un Selah. Te invito a que, si querés cerrar tus ojos o si querés dejarlo abiertos, está bien, pero que te concentres, a que pienses, medites. Tómate un tiempo, un momento, para decirle a Dios ahora, con nombre y con apellido, ¿a qué cosa les agradeces? ¿Por qué estás agradecida o agradecido hoy? Pensalo. Reconoce de dónde viene todo lo que tenés. Salud, trabajo, amistades, las puertas que se te han abierto, incluso las cosas pequeñitas. Pensá de dónde viene todo, tomate un momento y háblalo con Dios. Dale gracias por eso. Y ya que estamos en este tiempo de gratitud, recordemos también aquellas cosas buenas que Él te ha dado. Mira un poquito hacia atrás y pensá, ¿en qué momento Dios me ayudó? Lo vi a Él allí ayudándome. Recordá ese momento en donde capaz que estabas con incertidumbre, pero Él fue a tu rescate. Porque eso te va a dar confianza para el hoy. Y si Dios estuvo para sostenerte y lo recordaste ahora, entrega la batalla que estás librando hoy al Señor. La batalla de hoy, la que estás viviendo y que te está carcomiendo. David estuvo celebrando una victoria, porque antes hubo una lucha. Y pensá, ¿cuál es la batalla que ahora mismo tengo? ¿Es el miedo a avanzar? ¿Es la economía? ¿Es la familia? ¿Es la salud? Presentásela a Dios como lo hizo el pueblo antes de la guerra y decirle: Señor, mi victoria viene de ti, no de mí. Pero no te quedes en eso. Decidí confiar en Él y no solamente pedírselo. Elegí confiar en su amor, en su provisión. Aunque no veas todavía la respuesta, entonces te voy a invitar ahora a que lo celebres por adelantado. Agradecele desde ya, ahora. Como termina el Salmo, engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Agradecele, adorale en este momento, aunque no veas todo resuelto, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué no habría de bendecirte hoy? ¿Por qué no habrías de ver el resultado
a tu oración, ¿por qué no obtendrías su respuesta? Esto va a fortalecer tu fe. Y cuando tengas esto en tus manos y la respuesta del Señor dada, acordate de este día y compartí tu testimonio, porque es otra de las cosas que va a fortalecer tu fe, la mía y la de todos los que te escuchemos. Hace una oración pública de gratitud después de la victoria. David no lo vivió en el silencio, el pueblo entero lo cantó. Podemos como comunidad levantar nuestras banderas de gratitud y recordar entonces juntos la victoria que Dios nos ha dado. Grande o pequeña, no importa cómo sea, tenemos la oportunidad de que cuando obtengamos la respuesta de Dios, contarla como testimonio a otros, para que vean el poder y la fidelidad de nuestro Dios. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío. Señor, gracias. Gracias por este Selah. Gracias por este tiempo en donde podemos meditar en tu palabra. Y gracias porque tu palabra nos invita a seguir meditando, a seguir reconociendo de que el poder, las bendiciones, todo viene de ti. Que cada uno de nosotros podemos ser partícipes de tus bendiciones, siempre y cuando estemos contigo, te busquemos ser tus amigos, estar en intimidad contigo. Y es entonces cuando nuestras oraciones, si serán escuchadas y tu respuesta será dada. Y desde ya podemos cantar y alabar tu nombre y darte gracias por la obra que estás haciendo en nosotros y por lo que harás. Gracias porque eres un Dios bueno y fiel y justo. Y el enemigo no prevalecerá contra tu iglesia, Señor. No prevalecerá. Gracias, Señor, por recordarnos y traernos este salmo a nuestro tiempo hoy. En el nombre de Jesús. Amén.